A continuación tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente invitado, Diego Valero, que nos hablará acerca de cómo mejorar los sistemas de pensiones actuando sobre el comportamiento de las personas. Diego Valero es profesor de la Universidad de Barcelona y de la London School of Economics en programas especializados de pensiones y economía del comportamiento. También imparte la asignatura de Behavioral Finance en la EA University. Es doctor en economía, actuario y diplomado en alta dirección de empresas por el IESE. Es presidente de honor de la promoción 2008 del MBA y Executive MBA de ICADE y profesor de economía en el Montessori International School. Además de su carrera como docente, el Dr. Valero posee una amplia trayectoria dentro del mundo empresarial. Es cofundador y presidente de Novaster y B-Way, que son instituciones organizadoras de este evento. Fue presidente de la Organización de Consultores de Pensiones de España, vicepresidente del Foro de la Inversión Socialmente Responsable, SPANIF, y presidente del Comité Científico de Life Colloquium 2017. Es Academic Advisor del IPE Scholarship Fund, ha sido convocado en repetidas ocasiones por la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en España y otras comisiones de pensiones en América Latina. Autor de varios libros y de más de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter Diamond, Premio Nobel de Economía 2010, y del profesor Nicolás Barr, La reforma necesaria, el futuro de las pensiones. En 2018 publicó, junto a las doctoras Guillén y Ayuso, el documento Gestión eficiente del ahorro tras la jubilación, galardonado con el Premio Edad y Vida Higinio Reventós, número 13. Pues muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Me hace mucha ilusión oír hablar pues recién a Laura de muchos temas, pero entre otros de economía del comportamiento, que se hablara ya ayer también de esto. Yo creo que esto muestra realmente que la economía del comportamiento es una tendencia mainstream que está aquí, que se va a quedar y que es una nueva forma de enfocar las circunstancias. Yo voy a hablar un poco de eso y de otras cosas, haciendo una cierta reflexión sobre lo que puede ser el futuro que nos espera y el futuro en el que nos estamos adentrando ya de inmediato. Voy a fijar mi sesión sobre tres ejes. Uno de ellos es cómo nos va a impactar la cuarta revolución industrial, que yo creo que va a ser, como ahora comentaremos, algo totalmente disruptivo y que vamos a entender las cosas seguramente, o vamos a tener que entender las cosas de una forma diferente. La demografía, que evidentemente es una cuestión de cambio radical también, como luego comentaré, y también el cambio climático, que es uno de los ejes en los cuales nos estamos desempeñando en todo lo que significa los grandes retos de los sistemas pensionales. He puesto acá para el año 2050, como podíamos poner el 2040, el 2060. La idea es el cambio de futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Con respecto a la cuarta revolución industrial, hay dos palancas que están moviendo el mundo económico, el mundo tecnológico y también el mundo social, ¿por qué no? Que son la convergencia y la aceleración. La convergencia se basa un poco en la famosa ley de Moore. La ley de Moore, que nos dice que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador, y eso se ha venido comprobando en el tiempo. De hecho, algunos pequeños datos, pero muy representativos de dónde estamos y dónde vamos a estar, son el año que viene ya un ordenador portátil de unos $1000 va a tener la misma potencia de cálculo que tiene el cerebro humano. Y en 25 años, un ordenador portátil de la misma gama, es decir, un equivalente a un ordenador de unos $1000, tendrá la potencia de todos los cerebros humanos que hay en la Tierra. Cuando las tecnologías se convierten en digitales,
Y esa es el gran reto, la gran lucha. Cuando las tecnologías se convierten en digitales, empieza a operar la ley de Moore. Esa ley, el visionario Kurzweil habla de ella como la ley del rendimiento acelerado, y nos explica cómo aceleración y convergencia son convergencia de distintas tecnologías, de distintos aprendizajes, de distintos conocimientos, cómo todo eso nos va a permitir que el futuro evolucione de una forma nunca vista hasta ahora. De hecho, se espera que en los próximos 100 años vamos a tener cambios tecnológicos equivalentes a los producidos en 20.000 años. Todo este aumento de productividad, todo esto se lo cuento porque esto va a suponer un aumento de productividad indudablemente vinculado, referenciado al uso intensivo de la tecnología, y eso va a reducir el tiempo de trabajo. El tiempo de dedicación al trabajo se va a reducir y lo que llaman algunos, se puede producir la Atenas digital. En Atenas, si ustedes recuerdan, había en la Atenas clásica, había grandes pensadores, grandes filósofos que se dedicaban a eso, a pensar, a filosofar, mientras ahí no había la tecnología digital, lamentablemente en aquel momento eran los esclavos, ¿no? Mientras los esclavos hacían el trabajo, los sabios podían filosofar. Aquí la gran diferencia es que no vamos a tener esclavos, sino que vamos a tener tecnología y que vamos a poder tener más tiempo para otras cosas, más tiempo para nosotros, más tiempo para pensar, más tiempo para ocio, más tiempo para muchas cosas y menos para el trabajo. Es decir, el mercado laboral va a cambiar radicalmente. Lo está haciendo. La duración de las jornadas de trabajo en líneas generales está claramente declinando. No es impensable que en no mucho tiempo veamos una semana laboral de 4 días. Y todo eso se debe precisamente al aumento de la productividad que genera el aumento de la tecnología. De hecho, se estima que la red, todos no, hay gente que dice, bueno, pero todo esto va a destruir empleo. Miren, realmente lo que ha pasado hasta ahora es que la red ha creado 2,6 puestos de trabajo por cada uno que ha destruido. Es cierto que ha destruido, evidentemente que sí. Las nuevas tecnologías van a destruir trabajo, sobre todo el trabajo menos cualificado, el trabajo más rutinario. Todo eso, por supuesto que las nuevas tecnologías lo están ya reduciendo y eliminando en algunos casos, pero está creando otros tipos de trabajo de mayor cualificación, de mayor empaque y probablemente, sin duda, de mayor productividad y probablemente de mayores salarios también en el futuro. No obstante, existe aquello que se llama la pausa de Engels. Krugman, el premio Nobel, la estimó en un par de generaciones en la revolución industrial. La pausa de Engels es sencillamente cada vez que llega una revolución de este estilo, y ahora, como les digo, estamos ante la cuarta revolución, hay gente que pierde. Y no es inmediato el cambio, no es inmediato, va a haber gente que pierda, indudablemente. Y eso tenemos que saberlo. Y cuando hablemos de los sistemas de pensiones, tenemos que estar conscientes de que eso va a suceder y que tenemos que dar adecuada salida a todos esos grupos de personas que trabajan en sectores que pueden acabar siendo eliminados, laminados por esta revolución industrial. Para asumir adecuadamente los impactos de la nueva tecnología, de estas nuevas tecnologías, requerimos de un cambio de comportamiento. Un cambio de comportamiento en la sociedad, es un cambio de comportamiento en las organizaciones y en las personas. La diferencia, Andrew Scott y Linda Gratton hablan en su último libro, La nueva longevidad, de la diferencia entre lo que llaman ingenio tecnológico e ingenio social. Y esa diferencia se acrecienta, va creciendo. Tenemos que dar impulsos sociales para que crezca ese ingenio social que nos permita estar a la altura del desarrollo tecnológico. Si la tecnología crece mucho más de lo que la sociedad es capaz de asumir ese incremento de la tecnología, vamos a tener problemas serios. Entonces, ¿cómo cambiamos, cómo conseguimos desarrollar este ingenio social? Pues con ciencias del comportamiento.
conciencias del comportamiento, buscando cambios del comportamiento. Esos cambios de comportamiento en los aspectos que nos corresponden en un evento como este tienen que ver, por ejemplo, con la financiación de las pensiones, con la reformulación de las carreras profesionales en estas sociedades más longevas, luego me volveré a referir a ello, etcétera. Pero miren, Jean Poterba estima que cada 10 años más de vida, que tengamos, requieren de 7 años más de trabajo para poder financiar la jubilación. Es decir, tenemos que cambiar el mapa de que la edad de jubilación es una cuestión estática y que es una cuestión independiente de la evolución que tenemos como seres humanos. Todo eso hay que cambiarlo. Son esos impulsos sociales, ese ingenio, esa iniciativa social que nos puede ayudar a redefinir el papel que como sociedad vamos a desempeñar en esta época de revoluciones en las que ya estamos realmente inmersos, ¿no? Con respecto a la demografía, lo primero quisiera ponerles, esto probablemente alguno lo ha visto ya, yo suelo acompañarlo, aunque lo he cambiado, ahora verán, pero con un gráfico que nos muestra la evolución de la longevidad en el mundo. Si me permiten, esto va a ser un gráfico en movimiento, les explico brevemente de qué va para poderlo entender. Aquí tenemos en el eje de las X, verán el número de hijos por mujer, en el eje de las Y tenemos la esperanza de vida y hay aquí una serie de bolitas de colores. Las bolitas de colores responden a países según el mapamundi que tienen ustedes a la derecha, arriba a la derecha, y estas bolitas van a ver cómo se mueven desde el año 1799 hasta la actualidad y más, porque vamos a ver cuáles son las proyecciones hasta el año 2100. Es decir, vamos a tener un mapa demográfico, de 3 siglos, y 3 siglos no se equivocan. 3 siglos no se equivocan. Van a ver, como les digo, cómo se mueven estas bolas y vamos a ver dónde acaba cada una de ellas. Vamos allá. Fíjense dónde estamos en el año 2100, con esperanzas de vida en todo el mundo muy superiores a los 80 años, incluso a los 90 y centenarios, con un número de hijos por mujer muy bajito, por debajo de 2, que nos muestra claramente el impacto de la longevidad y cómo vamos a vivir en sociedades absolutamente longevas. Habrán visto en el movimiento este algunos accidentes, las 2 guerras mundiales que han producido algunos saltos, la política de hijo único en la China. La China es la bolita más grande de color rojo. Habrán visto eso, pero realmente las previsiones demográficas, las proyecciones demográficas, salvo eventos no deseables, por supuesto, como pandemias, no como la que estamos ahora, sino pandemias como pudo ser la peste, por ejemplo, en Europa o cosas de esas, que esas realmente, no quiero minimizar para nada el efecto del COVID, para nada, en absoluto, pero comparado globalmente con las grandes pandemias de la historia es relativamente pequeña. Por supuesto, a quien le ha afectado no estará de acuerdo lógicamente, pero lo hablo en cifras globales y no quiero ser descortés ni irrespetuoso con nadie. Pero entiendan que salvo grandes eventos demográficos que no deseamos, vamos a estar aquí, vamos a llegar a todo esto. Entonces, ante estos fenómenos que representan en suma la aceleración de la longevidad, solo quería refrescarles algunas cuestiones que nos pueden hacer dimensionar este fenómeno
tan maravilloso de las vidas longevas. Desde hace 200.000 años y hasta finales del siglo XIX, apenas hubo cambios en la esperanza de vida. Apenas hubo cambios. Bueno, pasamos de 25 años a 40 años. Ese cambio es relativamente pequeño. Sin embargo, en el siglo XX se rompe la barrera de los 40 años y se acelera la longevidad. Diríase que es una especie de ley de Moore de la longevidad también. Va incrementando brutalmente la longevidad. Y más que lo va a hacer. Hay algunos proyectos contra el envejecimiento. Les traigo acá tres, de los cuales además ya les digo que no soy experto. Sencillamente les comento porque me parecen sumamente retadores. Por uno, los fármacos senolíticos que destruyen las células senescentes, que son las que causan el envejecimiento. Estos fármacos se están desarrollando mucho, podemos luchar contra el envejecimiento. La sangre joven, que se ha probado en animales, en ratones básicamente, cómo revierte las disfunciones cognitivas, la sangre joven, o los tratamientos de células madre, que en animales también se ha probado que las células madre de la placenta pueden alargar la vida entre un 30 y 40%. Todo esto todavía está a nivel experimental y está a nivel de animales, pero es muy probable que esto en algún momento seamos capaces de llevarlo a nuestra vida humana, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿estamos cerca de la velocidad de escape de la longevidad? La velocidad de escape de la longevidad es que por cada año que transcurre, la esperanza de vida aumente más de un año. Ahora estamos en el mundo aproximadamente en que cada 10 años aumenta la esperanza de vida 3, 4 años. ¿Realmente podremos llegar a un punto donde la esperanza de vida crezca más cada año? Si es así, y como dicen pensadores como Harari, estamos a un paso de la inmortalidad. Estamos a un paso de la inmortalidad. El propio Harari también dice que, hombre, que estar a un paso de la inmortalidad y tener a gente como Putin o Kim Jong-un permanentemente tampoco es lo más agradable, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, la cuestión está en que esto hoy es una pregunta que no hacen solo los visionarios y los locos. Es una pregunta que la ciencia se hace. Si estamos aquí, óiganme, ¿qué vamos a hacer con las pensiones? ¿Qué vamos a hacer con las pensiones? Lo que sí está claro, desde mi punto de vista, es que cambia el paradigma. El paradigma del ciclo de vida de Modigliani, de 3 etapas, en la cual nos pasamos una parte de nuestra vida formándonos para trabajar, otra parte trabajando y otra parte cobrando de los réditos del trabajo en la jubilación, ese ciclo de vida, ese modelo de ciclo de vida está acabado. Yo creo que eso se acaba ya y pasaremos a una vida multietapas, a una vida en la cual vamos a formarnos permanentemente a lo largo de la vida, porque la evolución que les decía, la aceleración de las tecnologías nos llevan clarísimamente a una necesidad de readaptarnos permanentemente. Y en ese sentido, y como profesor universitario y como muchos otros que hay aquí, tenemos que plantearnos cuál es el rol de las universidades. Hasta ahora las universidades se focalizaban solo en la gente joven para formarlos y soltarlos ya. Pero las universidades van a tener que ser universidades de vida, y todo el mundo va a tener que seguir formándose y readaptándose, tomar periodos sabáticos para estudiar, vamos a cambiar de trabajo 1000 veces, vamos a trabajar en profesiones que hoy en día no existen y ni nos imaginamos, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto cambia, perdonen, se me fue, cambia radicalmente. Y con respecto al cambio climático, que es el tercero de los factores que les quería traer por acá, lo que tenemos que trabajar ya es en la armonización del cambio climático. El cambio climático está. Y las distintas COPs lo que nos recuerdan es que está. Lo que no se acuerdan es de evitar que esté, pero está y va a seguir estando. Eso no lo podemos cambiar, podemos mitigar, pero sobre todo, más que mitigar, verán que lo que tenemos que hacer es adaptarnos, más que mitigar. Tenemos por una parte lo que Mark Carney fue el gobernador
del Banco de Inglaterra y persona que está en Naciones Unidas a cargo de los programas de cambio climático. Él nos decía que bueno, lo que tienen acá, que la combinación de la evidencia científica y la dinámica del sistema financiero implican que el cambio climático va a amenazar a la capacidad de adaptación financiera y, por tanto, a la prosperidad en el largo plazo. Que necesitamos mejor información para poder construir un círculo virtuoso que nos lleve a comprender mejor los riesgos y que podamos tomar mejores decisiones desde el punto de vista político para hacer una transición suave hacia una economía descarbonizada. Solo gestionando todo esto, nos decía él que podemos romper la tragedia del horizonte, la tragedia que se nos aplica en el horizonte. Esto quiere decir que nos afecta al mundo financiero, el cambio climático afecta al mundo financiero. Y las pensiones tienen muchas dimensiones, pero una de ellas innegablemente es financiera. En ese sentido, el riesgo climático o dentro del riesgo climático también hay una perspectiva inversionista que me gustaría comentarles y es el rol que están tomando los inversores, los inversionistas, ya sean accionistas, ya sean titulares o administradores de fondos, ya sean los propios ciudadanos, además también que pueden con su elección a poder hacer que las cosas cambien. Todo eso está cambiando y la capacidad de influencia de los inversionistas globales cada vez es mayor, cada vez es mayor. Protocolos tales como el PRI, los principios de inversión responsable de la ONU, son ya ampliamente seguidos por la comunidad inversora. Cada vez hay nuevas responsabilidades para los propietarios de activos. Ya no basta con pensar en la dualidad retorno, riesgo, sino que tenemos que ver también los impactos de nuestras inversiones, cómo lo podemos hacer, cómo se reflejan los valores y las creencias de los inversionistas para todo ello. Y todo eso se hace a través de lo que llamamos inversiones responsables o inversiones sostenibles, de forma tal que esto es totalmente mainstream, ya no es una cuestión de ONGs, ya no es una cuestión de buenas voluntades, etcétera, es una cuestión de riesgo financiero. El riesgo climático es un riesgo financiero también que hay que tratar, que hay que medir y que hay que mitigar y como veremos, que hay que adaptarse a él. En ese sentido, tenemos que caminar hacia unas finanzas y unas pensiones también sostenibles. Solo en Europa se evalúa que se requieren más de 260 billones de euros para alcanzar los objetivos que la Unión Europea plasmó para el 2030 y que tiene que ver mucho con el estado de descarbonización de la economía y además esas necesidades aumentan permanentemente en función de las nuevas ambiciones climáticas que van creciendo. Esto quiero decirles que es una buena noticia, es decir, no veamos solo el cambio climático desde la perspectiva del drama que puede suponer, sino desde la perspectiva del reto que podemos tener por delante y cómo podemos hacer cosas. También es cierto que hay todavía laxitud en muchas cuestiones. Falta una clara taxonomía para definir todos los conceptos ambientales, sociales, de gobernanza, que nos permitan entender perfectamente los impactos, los sistemas de reporting, las métricas, etcétera. Al final, esto se trata de medir, se trata de medir. Tenemos que medir los impactos, tenemos que medir el impacto que tienen los gases de efecto invernadero, dentro de los cuales el carbono es el fundamental. Pero tenemos que medir cómo impacta y tenemos que medir la huella de carbono y tenemos que medir cómo podemos paliar todo eso, cómo podemos contrarrestar. Al final no se trata de que no emitamos gases de efecto invernadero, se trata de que emitamos todo aquello que la naturaleza puede de forma natural absorber. Pero claro, si aumentamos los gases de efecto invernadero y nos cargamos la Amazonia, numerador y denominador están todavía ampliándose más, con lo cual los resultados pueden ser terribles. También no olvidemos ahí mucho lo que llamamos greenwashing. Greenwashing es, bueno, yo digo que hago tal cosa y como no hay una taxonomía clara, eso más o menos cuela. Pues todo eso no, todo eso hay que ser muy riguroso y hay que llevar métricas a las finanzas sostenibles.
Y eso en fondos de pensiones tiene un gran impacto. El Banco Mundial estima que se requieren alrededor de 90 billones de dólares en 15 años para generar infraestructuras para una economía sostenible. Por tanto, hay un gran reto ahí de inversión. Los fondos de pensiones son inversionistas de largo plazo, por lo tanto, pueden asumir estas inversiones de largo plazo, teniendo además presente que se estima que por cada dólar de inversión sostenible se puede generar un retorno a largo plazo de 4 dólares. El New Climate Economy estima también que la acción climática, una acción climática adecuada puede generar ganancias de 26 billones de dólares hasta 2030. Es decir, no estamos haciendo cosas sencillamente para desde el punto de vista del buenismo, para hacer las cosas bien, etcétera. Lo estamos haciendo porque además es rentable también. O sea, unimos las dos perspectivas y eso es fundamental. Y como les decía, hay que ir cambiando de mitigar a financiar la adaptación. O sea, está bien mitigar, por supuesto que sí, todo lo que podamos, pero hay que financiar la adaptación. En ese sentido, hay una alianza que es la Net Zero Asset Owner, que incluye a fondos de pensiones y a grandes fondos de reserva del mundo. Tienen ya una cantidad enorme de activos bajo gestión y tienen más de 60 entidades adheridas que trabajan en el sentido de lograr el efecto cero, la descarbonización de la economía y la inclusión del riesgo climático en la toma de decisiones ya empieza a ser una de los hábitos y de las necesidades en todos estos proyectos cara a esa economía de net zero, de economía descarbonizada, donde se compensen las emisiones con la absorción natural. Déjenme decirles que en términos también de aceleración, como antes hablábamos, y ley de Moore, que sirve para todo, como podrán ver, aquí la saco para todo, la energía solar, por ejemplo, al nivel que estamos de energía solar, la energía solar es infinita, al menos durante los 5.000 millones de años que viene. Por lo tanto, yo realmente por mi pensión no me preocuparía. La energía solar solo tiene que duplicarse 5 veces más para generar la potencia que requerimos en el planeta. Y 18 meses después de esa quinta duplicación, ya tendríamos el doble de las necesidades para esas nuevas necesidades en el planeta. Y llegamos a lo que Diamandis dice que es la desmonetización de la energía, es decir, que al final la energía no cuesta dinero. Al final no cuesta dinero. Quiero comentarles, para ir terminando, los cambios de comportamiento en materia de pensiones. En ese sentido, tenemos que trabajar sobre lo que llamamos los objetivos de salud financiera, que les muestro en este hexágono de la salud financiera. De todos estos, me gustaría, sobre todo, remarcar ahora uno de ellos, que es el que tiene que ver con conseguir nuestros objetivos, el tercero, que está vinculado con el sexto, que es la inversión. Y en este sentido, ahorro e inversión de largo plazo. Eso es fundamental. Tenemos que trabajar en nuestra salud financiera y aquí me gustaría hacer un llamado también a las empresas para que las empresas y los estados, por supuesto, se preocupen también de la salud financiera de sus empleados y de sus ciudadanos. Que haya un compromiso común, igual que hubo compromisos en su momento por la seguridad social y por otras cosas de forma tripartita, que haya un compromiso tripartito también por la salud financiera. ¿Cómo? Pues en el ahorro a largo plazo con automatismos y con economía del comportamiento. En ese sentido, la existencia de oficinas de economía del comportamiento, como las Nudge Units en general, como el BIT, el Behavioral Insight Team, perdón, y algunos de los procesos que antes Laura comentaba, que en el laboratorio de ahorro para el ahorro del retiro del BID se han trabajado mucho y que se han puesto de manifiesto, y de hecho en informes elaborados por este laboratorio y por el magnífico equipo que tiene el BID, se ha puesto de manifiesto cosas como estas que les digo aquí. Los procesos de automatización han demostrado cómo podemos mejorar mucho los sistemas de pensiones, cómo podemos usar los automatismos, cómo podemos usar las opciones por defecto
para que los sistemas funcionen mejor. Tenemos que trabajar mucho en la información, en cómo se comprende la información y cómo se presenta la información. Ayer el profesor Barr nos hablaba del Big Three, en los experimentos de Olivia Mitchell y Ana María Lusardi sobre el conocimiento financiero en el mundo y cómo prácticamente casi todos los países suspendemos en esto, y los incentivos conductuales en los que podemos trabajar. Uno muy probado y que funciona razonablemente bien son las contribuciones pareadas o los matching contributions. Otro que está empezando a crecer en el mundo son las pensiones por consumo. Muy interesante vincular consumo y ahorro a largo plazo. Y otro rol también que hay que desempeñar es la educación financiera conductual. De todas formas, yo, que soy un apasionado de la educación financiera, también quiero decirles que eso no es la panacea. Muy brevemente, porque ya me tocaron la campanita y tengo que acabar, muy brevemente decirles que nuestro cerebro trabaja a dos niveles, procesa la información a dos niveles, una la que llamamos sistema 1 y otro el sistema 2 de pensamiento. El sistema 1 es el que funciona con los automatismos. El sistema 2 es el que funciona con el conocimiento profundo. La información financiera trabaja y la educación financiera trabaja sobre el sistema 2, pero para que reaccionemos a la cuestión de las pensiones tenemos que entrar por el sistema 1. El sistema 2 luego ayuda y aposenta, pero tenemos que entrar por el sistema 1. Esto lo dicen Merton y Muralida, referido a la educación. No pida al consumidor que se eduque para usar su producto. Diseñe un producto que el consumidor pueda usarlo con el conocimiento que ya tiene. Esto me parece una frase fantástica de dos personas que tuvimos el año pasado en el Global Pensions Program y que nos ilustraron muchísimo. Consideraciones finales. La edad de jubilación, creo que ya lo dejé caer claramente, tiene que vincularse a la esperanza de vida. Claramente tenemos que trabajar en el envejecimiento activo. Estas sociedades longevas en las que estamos tienen que incorporar envejecimiento activo, es decir, vamos a seguir compatibilizando trabajo con jubilación. Todos los sistemas que están basados en equilibrio generacional tienen que adaptarse necesariamente. Déjenme decirles, la esperanza de vida no es homogénea. La esperanza de vida presenta niveles diferentes por niveles de renta. Es decir, la gente con menores recursos tiene menos esperanza de vida y la diferencia puede estar entre 3 y 15 años. Por lo tanto, los sistemas igualitarios, y en eso meto, por ejemplo, los sistemas de reparto, los sistemas igualitarios que no tienen en cuenta todo esto, lo que hacen es que los pobres financien a los ricos, lo cual tendríamos que revisarlo. Samuelson nos mostró que un sistema de equilibrio generacional, un sistema de reparto, el aumento, o sea, para que exista equilibrio, el aumento del Producto Interno Bruto tiene que ser mayor o igual al aumento de la tasa endógena de rentabilidad del sistema. Eso, si quieren en el Q&A podemos abundar si tienen interés en ello. Y dos últimas reflexiones. El ahorro de largo plazo reporta beneficios contrastados para las economías y reduce la pobreza. Justamente tuvimos ocasión de presentar un estudio, los doctores Robles, Tuesta y yo mismo, presentar un estudio en el BID hace unos meses que habíamos hecho para un país del Caribe, en el cual se comprobaba que el aumento, o sea, la existencia de ahorro de largo plazo durante 15 años condujo a un crecimiento sostenido de la economía de más del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, del crecimiento de la economía más del 20% se debe al empuje que dio el ahorro de largo plazo. Y luego, la reina de todas las reinas es el output, es la producción. Y la producción crece con productividad. Tenemos que mejorar la productividad. Muchísimas gracias, Pau. Disculpas si me pasé un poquito del tiempo. No, Diego, muchas gracias a ti por la excelente presentación. Comento que tenemos más de 270 personas conectadas en este momento, así es que espero que este cambio de comportamiento se esparza por el mundo que estás proponiendo. Parto directo, Diego, con preguntas del público porque tenemos muchas y muy interesantes. La primera, que se liga con tu última frase. Con tanto avance tecnológico, ¿por qué la productividad no ha crecido en los últimos años?
Buena pregunta. Yo no soy economista especializado en productividad, pero sí creo que, a ver, la productividad es producción dividido por factores. Entonces, la producción ha ido creciendo, pero los factores han crecido mucho. Los factores han crecido mucho. Los factores son básicamente, en este caso, el salario. Los salarios han ido creciendo. Podemos decir, a lo mejor en los últimos años no, y desde luego con la pandemia no, pero los factores han ido creciendo. El factor capital, el factor trabajo, lo que llamamos los recursos naturales, que son los factores que tienen que ver con la productividad, todos esos han crecido y han crecido de una forma proporcionalmente mayor que lo que ha crecido la producción. Por lo tanto, la productividad mundial no crece. No crece por eso. El auge de las nuevas tecnologías yo creo que sí va a hacer disparar la productividad. Yo de eso estoy convencido. Mira, y la siguiente pregunta dice, efectivamente se crearán nuevos puestos de trabajo con el auge tecnológico que estamos teniendo. Pero ¿qué hacer con aquellas personas que no podrán alcanzar los nuevos niveles de habilidades requeridos para esos trabajos? Claro, eso es lo que... Déjame Sí, terminar, que tiene una perdón. reflexión final la persona. Okay. Por ejemplo, la educación podría no funcionar como queremos que funcione. Sí. Por lo tanto, esto podría ser una cuestión de un nuevo, pone signo de pregunta, orden social, o al menos de nuevos arreglos sociales, como por ejemplo lo que hablamos antes en la presentación de Laura, ingresos para todos. Sí. Si puedes comentar al respecto. Sí, por supuesto, por supuesto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Se van a perder trabajos y además a ese grupo de personas que no van a poder reciclarse por distintas condiciones, no solo por edadismo. Es decir, déjenme decir, aquí la cuestión no es la edad, porque las personas se pueden adaptar a muchísimas cosas. El problema es la voluntad de formar a todas las personas para que sean capaces de actuar en la nueva economía. Esa es la verdadera cuestión. Pero esa voluntad, incluso política, desde luego empresarial e incluso política, yo creo que brilla por su ausencia. Por lo tanto, eso desde luego es así. Por tanto, ¿qué hay que hacer? No podemos dejar a nadie atrás en el crecimiento social. No podemos. Es una obligación. Lo que hay que hacer... Miren, yo no soy marxista, pero hay una cuestión que es el reparto de la plusvalía. Nos remontamos 200 años atrás. Lo que hay que hacer es ayudar a las personas que se van a quedar más rezagadas en todo este proceso, ayudarlas precisamente con una actuación decidida del Estado en, por una parte, ingresos mínimos vitales, sin duda alguna, eso sin duda, pero por otra parte también en inversión en la formación y capacitación de esas personas para que puedan seguir teniendo una actividad que probablemente no será la de ingeniero termonuclear, pero sí puede tener actividades razonables en el mundo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Perfecto. Bajo a una pregunta que está mucho más relacionada al tema que hoy nos convoca. Subir la edad de retiro sería una de las políticas pensionales más efectivas para resolver tanto el tema de sostenibilidad como de suficiencia, además de traer impactos positivos en la economía. Sin embargo, subir la edad es probablemente también la política que genera mayor resistencia en la sociedad. Lo hemos visto en Europa sin duda. ¿De qué manera la economía del comportamiento podría ayudar a que la sociedad acepte que hacia el futuro es necesario trabajar más y más años? Claro. Sin duda alguna, la reflexión la comparto plenamente y además la sufrimos en Europa, efectivamente, y la sufriremos en América Latina cuando llegue, no lo duden, no lo duden. La vamos a sufrir todos. Yo creo que aquí hay dos cosas. Primera, una de explicación, pero como antes les decía, la educación financiera no nos ayuda a todo, nos ayuda en parte, pero no a todo, y otra de automatismos, claramente. Miren, varios países de Europa ya lo que han hecho ha sido incorporar mecanismos automáticos de aumento de la edad de retiro vinculado al aumento de la esperanza de vida. Con lo cual ahí el debate político se produce una vez y no más. Y se aprueba un mecanismo mediante el cual no es necesariamente cada año que aumente la esperanza de vida, se aumenta un año la edad de retiro, pero puede haber una vinculación fuerte entre ambas cuestiones, de forma tal que además se haga de una manera transitoria y laxa,
Yo creo que a una persona que tiene 65 años ahora y le dicen vamos a aumentar la edad de retiro a 67, esa persona, si tiene algún objeto contundente a mano, te va a dar un garrotazo impresionante. Sin embargo, si tú le dices eso a alguien que tiene 20 años y que aún no ha empezado a trabajar y le dices, no, pues mira, tú probablemente te jubiles con 69 años, le da exactamente igual. Le queda toda la vida por delante. O sea, si ya hemos visto que no piensan en las pensiones, pues tampoco piensan en la edad de retiro. Los automatismos son clave. Los automatismos con la gradualidad en la aplicación de estas medidas, que insisto, en los países donde se está haciendo, está funcionando. Está funcionando. Siguiente pregunta que te cambia un poco el foco. Dice, ¿qué actitud deberían asumir los estados frente al crecimiento exponencial de los trabajadores de plataformas digitales, por ejemplo, con todo lo que está pasando recientemente? ¿Regularlos como dependientes o independientes? ¿Pensar fuera del paradigma? ¿Siempre con miras a aumentar la densidad de cotizaciones necesarias para el financiamiento de pensiones? Si puedes desarrollar un poco en esto. Sí, el out of the box lo tenemos que hacer sin duda. No podemos aplicar a paradigmas nuevos recetas viejas. No lo podemos hacer. O sea, si estamos viviendo en otra época y vamos a seguir viviendo en otra época donde al final todas las personas que van a trabajar y que están trabajando en todo este desarrollo de la economía digital, su forma de trabajo es muy distinta a la que conocemos. Es muy distinta. Ya no es un trabajo de por vida en una empresa, no es con un horario, no es ni siquiera en una oficina. La pandemia nos lo ha enseñado, que podemos trabajar desde cualquier casa. De hecho, yo tengo esto aquí detrás puesto porque estoy en la playa, pueden imaginar, ¿no? Entonces, pues para no darles envidia puse eso. Pero quiero decirles, podemos trabajar desde cualquier sitio, a cualquier hora y hacer cualquier cosa. Los estados tienen que adaptarse también a estas necesidades. Tenemos que conseguir que las personas, por supuesto, coticen para su futuro, que ahorren para su futuro. De nuevo, los automatismos puede venir muy bien y sin duda, a lo mejor tenemos que plantearnos a medio plazo si hay que ir cambiando los sistemas de cotización individual por sistemas más basados en alguna de las partes por impuestos, al menos para tener unos niveles mínimos. Puede ser, de todo eso tenemos que discutir, pero desde luego el paradigma cambia y las recetas viejas ya no sirven. Bueno, Diego, y de hecho esta conferencia es una demostración de que el paradigma cambia y que podemos transmitir conocimiento a través de Internet.